Vamos con la primera de todas las preguntas. La pregunta que todo lector quiere hacer o que nos hace. ¿Es seguro el voto electrónico? Es lo primero que nosotros encontramos cuando vamos al lugar que vayamos. La gran respuesta sería: ¿de qué sistema estamos hablando? Hay distintos modelos, distintos esquemas. Los hay con urna, los hay de otra manera que no guardan absolutamente nada en la máquina, los hay en forma remota controlada y los hay en forma remota no controlada. Vale decir, depende de cuál de los sistemas estemos hablando y específicamente del modelo puntual al cual se refiere. Eso es lo primero que tratamos de hacer. Lo que vamos a tratar de desarrollar ahora es cómo demostrar a alguien que ese sistema es confiable. Y dejamos un poquito de lado la palabra de seguro. Evidentemente todos los que están aquí algo conocen del tema y saben que decirles confidencialidad, integridad y disponibilidad no aportaría nada para lo que ustedes han venido a ver aquí. Ahora bien, las buenas prácticas son lo que nosotros tratamos de fomentar siempre que asistimos a una autoridad electoral en estos temas. Las buenas prácticas y que estén construyendo confianza en la sociedad. Construyendo confianza no solo en el elector, sino en el resto de la ciudadanía. Cuando hablamos de construir confianza, no hablamos de simplemente ganar confianza, sino de sustentarla tecnológicamente. El tema no es crear frases, tirar cosas que uno a veces escucha y es para la tribuna, sino realmente hacer cosas que generen confianza en el electorado. ¿Quién de ustedes no habrá escuchado la autoridad de requisitos, un libro de requerimientos muy pormenorizado, detallando e indicando qué es lo que queremos que haga el sistema? Y dentro de ese libro de requerimientos, ¿qué es lo que tiene que hacer en cuanto a la seguridad? Específicamente. No una cuestión de tengo ganas de qué. O que te digan, ¿es seguro? ¿Contra qué lo voy a contrastar? Entonces lo primero que tenemos que contar es ese libro de requerimientos que indica qué es lo que se pretende desde el punto de vista de la seguridad. Cuando vamos a desarrollar una solución, ya se habló en algunas de las conferencias anteriores acerca de estos términos, pero no puedo pasar del alto el último de todos, que es inexcusable, y es el tema de la auditabilidad. Yo puedo ver cada uno de esos temas, pero no puedo dejar nunca pasar la auditabilidad. Debe ser auditable el sistema. Y claro, para eso yo tengo que tener un apego a lo que son los estándares internacionales en el manejo de TI, con las adaptaciones necesarias hacia el voto electrónico. Todos los que estamos en el tema TI sabemos perfectamente que nos plantea una serie de elementos que casi todos son muy útiles para el voto electrónico, pero algunos no tanto. Por ejemplo, cualquier transacción que vos quieras formular, lo primero que tratas de hacer es identificarlo al individuo, autenticarlo, autorizarlo y auditarlo. En este caso hay que tener una precaución adicional, depende de cuál sea el canal de votación en el cual estemos, porque por ahí no lo podemos asociar. Entonces ya estamos en un planteo muy diferente al que hacemos habitualmente en nuestras empresas. Por eso cambia bastante la cosa. El tema de que haya que garantizar la integridad del voto, que no se añadan votos ilegítimos ni se modifiquen o alteren los votos, y obviamente que se contabilicen de manera adecuada, parece una cosa muy simple y parece una cosa que ¿quién no lo va a hacer? Ahora bien, tenemos que nosotros de una manera clara demostrarle a todos los que vienen a auditar que eso realmente ocurre en nuestro sistema, porque incluso cuando abrimos la ventana temporal y tenemos votos en el extranjero, hay algunos que ni siquiera se hacen en el periodo de tiempo en el cual en nuestro país se vota. Por ahí se empezó mucho antes a votar en otro lugar, y ese voto está ahí y tiene que ser contabilizado de manera correcta y está ya listo
mucho antes que en nuestro país se empiece a votar. Es decir, existen una serie de elementos que para nosotros son un desafío desde el punto de vista de la seguridad. Uno de ellos es lo que les mencionaba recién. Yo debo garantizar que es un votante legítimo, pero a la vez no puedo asociar que ese voto pertenece a tal individuo. Por lo cual, la solución es un poquito distinta. En el caso del voto remoto, es donde se plantean las mayores discrepancias. ¿Cómo hacemos para? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos que vamos a usar de tal manera que le demos la tranquilidad al individuo que va a votar que no se le va a asociar el voto? En ello, dependiendo de cuál sea la manera que estamos eligiendo, si va a ser en un lugar controlado o no, varía bastante. Y ahí hay que trabajar, pero muy seriamente. ¿Cómo logramos nosotros verificar que la autoridad electoral logró hacer lo que pretendía y que el resto de los interesados va a estar conforme, o por lo menos se respetó lo que se pautó? La idea es hacer seguridad por sus procesos, es lo mejor, poder aislar por sus procesos para después demostrar que el sistema es confiable en su conjunto. Cuando hablo de aislarlo por sus procesos es porque nosotros pretendemos que cada uno de ellos sea habitable por su propia cuenta. Hablamos del hardware, hablamos del software, los drivers. Cada uno debiera poderse preparar para habitar de una manera confiable. La pregunta es, cuando te dicen, ¿es seguro? ¿Contra qué? ¿Qué cuento? Porque todos nosotros sabemos que, si digo, estoy certificado con la ISO tal, estamos contentos. La pregunta es, ¿cuál es la ISO que nos permite hacer un aseguramiento por sus procesos? Porque el resto de las ISO nos garantizan que yo voy a tener un proceso seguro, a lo mejor, una gestión idónea. La pregunta es, ¿cómo hago para que por su proceso pueda darle seguridad? Y ahí es donde aparecen algunas incluso que son estándares, que son buenas prácticas y que ni siquiera son certificables algunas, pero que aportan al voto electrónico. Cualquiera de nosotros podría decir con los ojos cerrados que las 27.000 encajan sin ningún problema. Cualquiera podría decir que el tratamiento de riesgo también lo es. ¿Qué otra nos sirve para hacer el control por su proceso? Para poder decir, este su proceso funciona, este funciona y este funciona. ¿Cuál les parece? A ver. ¿Alguien que me ayude? ¿Les gusta la 15048 de ISO? Una buena. Sirve para hacer este tipo de control. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? En primer lugar es certificar, sea con una entidad de las top, como casi todo el mundo mira y ya, entonces lo tengo que certificar con una entidad top. Certificar que sí o sí este sistema está cumpliendo con los requerimientos previos. Y después, homologarlo para cada evento electoral. Porque ¿cuál es el otro inconveniente que surge? En nuestra temática, las verdades no son permanentes, son bastante inestables. ¿Por qué? Porque yo vengo, analizo y digo, para este proceso electoral el sistema está listo. Ahora bien, las vulnerabilidades que yo analicé son las que estaban detectadas para este proceso hasta esta fecha. Si hay una segunda vuelta, probablemente esté dentro del mismo esquema, no varíe demasiado. Pero el próximo evento electoral, yo debo hacer de nuevo un montón de análisis, fundamentalmente con lo que se refiere a riesgos. Vulnerabilidad. Todos sabemos que las vulnerabilidades día a día van apareciendo. Con lo cual, yo debo hacer un proceso de homologación. Dijimos entonces,
Por un lado, certificación. ¿En base a qué? A la seguridad prefijada. La seguridad prefijada es la que los expertos que asesoran a la autoridad electoral, junto con los organismos que hayan decidido que los acompañen, establecen como los requisitos para ese evento electoral, pero además con ciertas normas que son genéricas, es decir, la certificación tiende a que sean parámetros más generales. Y después la homologación, que para este proceso electoral el sistema está en condiciones y que se han analizado todas las vulnerabilidades, que son muchas. Cuando voy a hablar de vulnerabilidades, tengo que sí o sí hablar del catálogo de vulnerabilidades que se va a usar. Tengo que dejar especificado cuál es el catálogo que voy a usar y que está actualizado y que lo voy a preservar de tal manera de que quien venga tras mí sepa que realmente lo analicé con este catálogo y si se diera algún evento particular lo podemos referenciar específicamente a una vulnerabilidad o poder demostrar que la vulnerabilidad que terminó impactando, si lo fuera, no estaba dentro del catálogo que optamos nosotros a utilizar. El esquema del registro de tiempo. Es muy importante el registro de tiempo. ¿Por qué? Porque la ventana temporal, como dijimos, es amplia. Todo el proceso electoral, no solo el voto electrónico visto como la maquinita, sino el proceso integral, todo lo que pase durante la jornada electoral, debe tener trazabilidad, como decíamos, debe tener registro de eventos. Y ese registro de eventos tiene que tener una base de tiempo sólida, que sirva para todos los elementos de la infraestructura. Solo así podemos hablar de trazabilidad, solo así podemos hablar de seguridad. Entonces, la fuente de tiempo tiene que ser confiable. Y es muy bueno que los fiscales o auditores informáticos, que los veedores, etcétera, los grupos de observadores, puedan visar ese elemento del tiempo. Es muy importante la fuente de tiempo. Otro tema que ya se habló bastante aquí es el tema del código fuente. Debe poder auditarse el código fuente. Debe poder auditarse el código fuente. Eso es muy importante. Y ahora, una complicada. ¿Cuál es la complicada? Todos decimos, che, está bárbaro el código fuente. Pero resulta ser que los artefactos ejecutables que nosotros miramos, le ponemos el ojito, son los que más ven. Es decir, los que nos están mostrando ahora cómo voto, cómo es el escrutinio, etcétera, etcétera. Pero existe un montón de otros artefactos sobre los cuales ejecuta el artefacto principal, que es la aplicación que yo quiero llevar adelante. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque todos los otros artefactos, sistema operativo, controladores, etcétera, son un montón que también hay que tener en cuenta. Porque también hay que trabajar sobre ellos, porque tenemos que tener la certeza de que lo que se está ejecutando, de lo que está en la urna o en la máquina de votación o en la computadora que se vaya a votar por internet, sean los artefactos que nosotros verificamos debían estar. Y todos esos artefactos debemos tenerlos con su respectiva verificación matemática para saber que no ha sido alterado, antes, durante o después de la elección, para poder tener la trazabilidad de los elementos. Evidentemente, eso hace que si nosotros pretendemos irnos como queremos irnos cada vez más y de pronto hablar de usar celulares y demás, hay que tomar en cuenta todos los artefactos que entran a jugar cuando yo hago una variación de la tecnología y amplío bastante el espectro. Entonces, guarda con la pila de artefactos que se está ejecutando, además del código fuente que yo quiero mirar. Deben estar identificados, analizados, todos los que yo autorizo a que estén durante el proceso electoral. Todos. Y comprobados electrónicamente. Además de ello, debe existir la preservación para la posterior auditoría o peritaje si hiciera falta, dependiendo de por dónde vaya la cosa. Todos estos estándares y modelos de buenas prácticas los vemos por encima porque no nos da el tiempo para ponernos a analizar cada una de ellas.
La pregunta que había hecho al fondo era la famosa 15048. Ahora bien, debemos demostrar a los electores y a los elegibles que con mecanismos basados en ciencia hemos visto que todo funcionó correctamente. No debe ser una corazonada, ni debe ser, como decía el experto de Brasil, que alguien levante la mano y diga fraude. Debe haber mecanismos de este tipo, con dictámenes basados en ciencia. Y por eso nosotros hablamos de que debemos pensar en el después, pero desde mucho antes del proceso electoral. Hay que planificar el proceso electoral. Y hago hincapié en esto, por nuestro origen de perito. La evidencia, además de la seguridad y además de la confidencialidad. Siempre que arranquen con un proceso es muy bueno que exista, porque estamos hablando ya de un escenario distinto al que planteaba el experto de Brasil, que ellos hicieron lo que correspondía en su momento y tuvieron el éxito de instalarlo. Hoy es más difícil instalar si no tienen ese tipo de auditoría de bajo nivel, pero de alto impacto, como es el tema de poder contar, que la ciudadanía pueda contar en toda la primera fase, a ver si el sistema está funcionando bien. Además de todo lo que se haga a alto nivel, sin que por esto estemos nosotros diciendo, che, queremos que haya un grupo de élite. No grupo de élite, sino auditorías de bajo nivel, y tiene que haber grupos que entiendan de qué están hablando, y cuando hablan de seguridad, cuando hablan de confidencialidad, cuando hablamos de Estado de Derecho. La etapa de transmisión de datos. La etapa de transmisión de datos es una etapa crítica en todo el proceso electoral. Pero, como está fuera de lo que es el voto electrónico, porque ya estaba, por ahí no la incluimos nosotros como una cuestión crítica. Pero claro, depende a qué artefacto lo conectemos para hacer que el escrutinio vaya para la consideración y después se publique, hace mucho más crítica la cosa que antes. Hay que ver entonces contra qué se conecta, contra qué artefacto, contra el que estaba usándose para votar, contra otro, con un mecanismo puntual que asegura que no va a haber ninguna alteración de los votos en el momento de la transmisión. Sí, ese es un momento que hay que también poner el ojo, con mucha atención, Las pistas de auditoría. Las pistas de auditoría es para cada uno de los elementos de la infraestructura. Todos los elementos de la infraestructura tienen que tener pistas de auditoría. Y si remitimos a la segunda de las imágenes, hablamos de confidencialidad. Cada elemento, cada activo de nuestra infraestructura debe tener definida cuál es su confidencialidad. Debemos tener definido cómo se van a escrutar, cuál es la fuente de tiempo y cómo se van a centralizar los locales. ¿Para qué? Para que quede el evento ahí clarito. Cuando hablamos también de cifrados, de técnica de cifrado, no debemos perder de vista, y los tecnológicos me entienden, que hay algunos elementos que basan toda su operatividad en la visibilidad. Por lo tanto, debemos entregarle certificados para que vean qué es lo que está pasando, para poder darnos a nosotros fe de que efectivamente lo que está llegando es lo que queremos que llegue. En este caso del voto electrónico hay que ser muy prudente de hasta dónde esos dispositivos pueden permitir ver, porque si no, gente que está dentro de la infraestructura podría llegar a afectar lo que nosotros debemos velar, que es el secreto del voto. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablé del log, hablé en general y ahora hablo en particular. El log de la urna debe ser una fuente, no solo como evidencia posterior, sino para mejorar incluso la urna. Nosotros debemos, sin afectar el secreto del voto, lograr la mayor cantidad de información que nosotros podamos del funcionamiento en sí de todo el entorno. Para los tecnológicos, un script, un sencillo script, nos puede permitir a nosotros ver qué se está ejecutando y saber exactamente qué puertos, por ejemplo, qué procesos se levantaron, en qué momento, ir registrando en el log de la urna todo eso, la puesta en marcha, la apertura, el cierre, todo
en un log que tiene que estar con una fuente de tiempo confiable, como decía. Entonces, procurar un log de urna que sea lo suficientemente descriptivo sin afectar obviamente la secrecía del voto. Los riesgos. Innumerable cantidad de riesgos. Lo que quiero dejar claro no es que los asusto con los riesgos, sino tengan en cuenta los riesgos. Tomen en cuenta los riesgos. Y en toda organización existe un riesgo aceptable. Yo tengo que decir cuál es el riesgo residual. La gran pregunta es en este tipo de procesos, ¿quién asume esos riesgos? Porque no es fácil. ¿Quién determina cuál es el riesgo residual de un sistema de voto electrónico? No es broma, es complejo. Entonces, guarda con el tema riesgo. Guarda con el tema riesgo. El tema que deseaba yo transmitirles además era: hay que evitar dar una falsa sensación de seguridad. Esa frase es atribuible a un ingeniero que colaboró con nosotros en el libro que preparamos, que es una guía. Nosotros trabajamos en una guía que tiene que ver con cómo fiscalizar el voto electrónico. En defensa propia lo hicimos. Nosotros íbamos a auditar y no había nada que nos dijera estos son los pasos que tiene que hacer alguien que audita. Entonces creamos una guía para que quien vaya a auditar pueda tener por lo menos los términos de referencia y él los pueda mejorar. Entonces cuando me puse a escribir esa guía, lo hice en defensa propia y llamé a todos los involucrados dentro de nuestro país y el exterior que conocían, que eran representativos. Este ingeniero de la Universidad de Villa María, de Córdoba, puso, entre otras, muy buenos aportes, trabajó mucho sobre los artefactos. No da esa sensación falsa de seguridad y de confiabilidad. Es decir, siempre tener un sustento técnico para que el electorado pueda creer que realmente está pasando lo que pasa. Y llega a tal punto esto, que cuando él habla del artefacto, habla de que no solo es importante el artefacto, sino ver y tener constancia de con qué elemento se creó el artefacto. ¿Cuál es el ejecutable que me crea a mí el objeto con el cual yo voy a trabajar el día de la elección? También lo necesito, porque si alguien altera ese elemento que genera el ejecutable, puede generar que yo haya visto un fuente precioso y esté ejecutando un ejecutable que no es el que yo vi. O sea que no solo es el fuente, sino el ejecutable y el artefacto. Existe lo que se llama criterio de verdad. Sucedió algo o pasó todo bárbaro. Eso es la verdad electoral. Si ocurrió un evento indeseado, se va a recurrir a alguien que tiene que ver qué es lo que pasó. Y entonces, esa verdad electoral tendrá una verdad que se llama verdad pericial. Un perito viene y mira e interpreta qué es lo que pasó. Si hay que recurrir a un proceso judicial, va a venir la verdad procesal. Y por último, y por encima de todas ellas, está la verdad real, lo que realmente pasó. Nuestro propósito, desde el que genera el sistema, el que asesora y el que audita, debe ser alinear esas verdades para que todas coincidan, para que la verdad electoral pueda ser relevada en una verdad pericial, porque existen elementos. El grave problema que tenemos nosotros a nivel mundial, pero en Latinoamérica, es que muchas veces ocurren eventos y quedan en la nada porque existe orfandad probatoria, porque no hay manera de demostrar qué pasó. Entonces necesitamos nosotros alinear para que lo que pasó en la fase electoral sea pericialmente levantado, sea procesalmente tratado y coincida con la verdad real. Porque nosotros estamos hablando del reparto de poder y eso atañe a la ciudadanía toda. No somos nosotros dueños de esa información que estamos manejando. Debemos darle la tranquilidad de esa verdad real a la sociedad. ¿Qué puede hacer todo instituto electoral por el tema de la evidencia? Puede trabajar activamente. Cuando hablamos de forencia informática,
hablamos de etapas del diseño de la evidencia, de la producción y del relevamiento. El diseño de la evidencia sería cuando ustedes se ponen a diseñar el sistema y dicen, dejo este rastro porque este rastro nos permitiría ver si. Además, en este IPS o en este IDS, dejo este rastro porque me permitiría además saber que estoy ahí diseñando la evidencia. Pero también debo ser responsable de la producción de la evidencia, porque si quien diseñó eso lo hizo así, pero el que tiene el rol de la seguridad en el momento del proceso electoral no produce adecuadamente la evidencia, estamos en problema. Entonces hay que reglamentar cómo se va a producir la evidencia, cómo se va a monitorear que existe un cumplimiento de todo lo que se acordó previamente. Todos sabemos en materia informática que podemos nosotros saber exactamente cómo fueron funcionando los distintos dispositivos. Y a eso me refiero cuando digo cómo puedo demostrar que pasó. Y por último, la cadena de custodia, porque el tema está, ya está, pasó, levanté, cómo inicio la cadena de custodia y garantizo la cadena de custodia. Entonces, también es responsabilidad electoral y de, obviamente, todos los que estamos involucrados en el proceso, tomar en cuenta eso. Algunas recomendaciones muy sencillas. Planificar, documentar, asignarle el tiempo previsto a cada tarea y ejecutarla en el orden en que fueron planeadas. Cosa para los latinos bastante compleja. Los europeos nos mirarán y dicen, che, ¿de qué están hablando estos tipos? Los latinos, ustedes saben que nos encanta, de pronto vamos a arrancar por acá porque esta mañana y nos queda poco tiempo, arrancamos por este lado. Es común eso. Hay que tomar en cuenta eso. Hacer las cosas simples que podemos hacer por la transparencia, por la seguridad. Porque cuando hablamos de transparencia y de seguridad, hay dos maneras de tomarlo. O nos pasan por encima, y digo, esto no es para mí, es casi del discurso, o digo, che, ¿cómo lo hago? Empecemos por las cosas simples. El primer script que hagan mañana, háganlo pensando en cómo vamos registrando que hay en el entorno, ¿no? Cómo hacemos que esto quede verificado, cómo hacemos que el sellado del tiempo nos indique que nadie puede alterar un registro intermedio, por ejemplo. Trabajemos por las cosas simples, que las podemos hacer cualquiera de nosotros que estamos en el área. Y prevenir y monitorear. Nosotros hemos implementado un documento o proponemos incluso un documento que se llama acta breve. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ocurre un evento en una máquina, la celeridad por ir a reemplazarla es lo que nos ocurre. Debe existir algún documento preformateado que indique de una manera muy simple, con muy poquitos datos a llenar, qué pasó y quiénes son los testigos de lo que está pasando. Porque ocurre que aparecen señores que dicen, yo vi que se llevaron una máquina, no sé qué pasó, ahí puede haber pasado cualquier cosa. Entonces, hay que iniciar la cadena de custodia de una manera adecuada. Si yo hice la producción de la evidencia, necesito que empiece la cadena de custodia bien. Y por eso invoco cuál es el activo que se vio afectado. E inicio la cadena de custodia diciendo, este es el responsable de que vaya a la etapa procesal de una manera coherente, como estaba previsto. Avanzar prudente, gradual, continua y progresivamente es la manera de implementar el voto electrónico siempre. En Argentina tenemos un montón de casos en donde la gente que avanzó de manera apresurada, solito viene y nos dice, señor, tómenme a mí como ejemplo, no se debe hacer así, pero pasó esto y esto. Entonces, tranquilo, despacio. Y fomentar estadísticas del desempeño del sistema, estadísticas confiables que hagan que podamos nosotros, cuando nos vienen a proponer un sistema, poder ver cómo realmente se ejecutó en la etapa anterior, en el proceso anterior, y en el otro, en el cual participó. Poder tener estadísticas claras. No es que, como pasa siempre, dice, él fue exitoso. Ese fue exitoso, por no saber qué diablo pasó. Entonces, fue exitoso, y te digo, este inconveniente. ¿Para qué? Para mejorar, para subsanarlo. Esa frase es de un individuo que habla todo el día de seguridad y sabe de qué habla, y se lo recomiendo que lo lean. Ser conscientes de la inevitabilidad de la falla. Es decir, cuando diseñen, tomen en cuenta lo que dice Jaime Carroll.
la inevitabilidad de la falla. ¿Qué hacer ante ese momento? ¿Por qué? Porque el proceso electoral no tiene mañana. Si yo estoy en la banca, yo estoy en la tarjeta de crédito, yo estoy en la empresa, esté donde esté, si pasa algo decimos, bueno, mañana lo levantamos, mañana recuperamos la base de datos, esta noche nos ponemos, acá no hay, es hoy. Por eso, guarda con esto. Y voy cerrando. La figura del fiscal informático. Alguien tiene que ser el responsable confiable de la autoridad electoral. Una figura formada en proceso, pero técnicamente formado, para que le dé la tranquilidad a la autoridad electoral de lo que está pasando y que a su vez pueda interactuar con los medios que son los idóneos, observadores, auditores, fiscales. Ese para nosotros es. Pero ese no es responsable ni de certificar ni de homologar. La certificación debe llevar entidades que son expertas en el tema. La homologación lleva un grupo interdisciplinario de tareas. Y obviamente todos los agentes de la sociedad, todas las organizaciones, las que están a favor del voto y en contra del voto electrónico, todos deben poder mirar cuando estamos homologando. Todos. Porque esas organizaciones son las que más contribuyen. ¿Y por qué puse esta frase en mi libro? ¿Y por qué se las paso a ustedes? La fiscalización informática es el arte de verificar múltiples ítems complejos con recursos escasos en tiempo insuficiente. Esto es lo que le sirve a muchos señores para hacer que vos no puedas hacer tu trabajo y que al final del día tiene que decir, y creo que está todo bien. ¿Por qué? Porque llegás en un momento en donde no hubo el libro de requerimientos, no hubo certificación, no hubo homologación seria, y te dicen, che, ¿esto funciona? Y dicen, ¿qué querés que te diga? Hoy que funciona. ¿Me entienden? Entonces, dicho en criollo, no es joda. No es joda. Este tema es para tomarlo muy en serio. La última reflexión. Nos queda mucho por hacer por el voto electrónico. Y no lo van a hacer los que andan por la calle. Lo tenemos que hacer los que estamos involucrados en el tema. Nos queda mucho por hacer por el voto electrónico. Por la seguridad, por la confiabilidad y por lo más fácil. Que la gente pueda votar e irse a su casa tranquilo. Espero que algo de esto les sirva. Juro que dejé muchísimas cosas de voto electrónico, podemos hablar días, porque solamente me han dado media hora, pero estoy dispuesto para después charlemos con cualquiera de ustedes y sencillamente darles nuestra opinión como trabajadores del voto electrónico. Nosotros por ahí nos califican de expertos y demás, no, somos trabajadores del voto electrónico. Nosotros trabajamos todos los días por las vulnerabilidades, por la confiabilidad y por la evidencia, por la evidencia, por la evidencia, por la evidencia. Por último, decirle que ha sido un verdadero honor seguir las conferencias de Robert, que ha sido excelente, el amigo brasilero que realmente ha hecho una cosa envidiable en su país, y que quedo a disposición de todos ustedes para lo que pueda ser de útil. Muchas gracias. Aparte de aquellos temas recurrentes en términos que tienen que ver con verificación, control, auditorías, en general todos los aspectos técnicos del voto electrónico, la pregunta que muchas veces se hace es si es confiable. La verdad que yo quisiera invertir en realidad la frase. Yo diría, ¿es confiable la votación a través del papel? Y seguramente muchos no solamente no afirmarán esta frase, sino que probablemente han tenido experiencias distintas y diversas en relación a este punto. ¿Y qué decir de otros países? Acá mismo, el expositor de Brasil nos señalaba que uno de los elementos que provoca la introducción del voto electrónico en Brasil es la desconfianza y sobre todo por la experiencia de fraude. Es decir, las experiencias de fraude con papel. Y sin embargo, no solamente hacemos la pregunta, que se mantiene y se va a mantener, sino que en relación al voto electrónico, el principal tema, creo yo, más allá del tecnológico, es un tema de confianza. La doctora Batilde
hace un rato repetía 3 veces la frase. Es necesario confianza, decía, confianza y confianza. Hoy en el Perú, pese a que tenemos un marco normativo que posibilita la realización del voto electrónico, hay algunos que han sostenido que incluso es inconstitucional, porque señala, por ejemplo, a través de una interpretación de mi punto de vista errada, que la Constitución habla pues de la mesa electoral, y en consecuencia, ¿cómo es posible el tema de la mesa pues, con el voto electrónico? En realidad este es un error, porque en realidad se habla de mesa en términos abstractos, y que eso ahora adquiriría sobre todo en digamos, el recurso del voto electrónico asistido con una máquina de votación. Entonces, repito, para mí una de las preocupaciones que está detrás de todos estos temas, que en mi punto de vista se pueden ir ajustando, cada vez hay mayores estándares internacionales, como acá se ha señalado, que es posible el voto electrónico. En realidad las ventajas del voto electrónico son muchas, los retos también, porque no es suficiente tener voto electrónico para que simplemente todos los procesos electorales se encaminen a aquello que nosotros requerimos. En consecuencia, de mi punto de vista, es necesario un proceso de persuasión permanente sobre las bondades del voto electrónico. Cierto es que en países como el nuestro se dice pues que ante muchas carencias, ¿cómo el Estado va a invertir en cuantiosos recursos allí donde faltan en otros que tanto necesitan? En realidad, creo que se pierde de vista algo que es importante. La democracia importa y hay que invertir en democracia. E invertir en voto electrónico es invertir en democracia. Y entonces, cuando hablo de confianza, acá tenemos un punto. ¿Quiénes son los generadores de confianza? Los generadores de confianza son, en este caso, en el nuestro, los organismos electorales. Y ahí acá juega un papel fundamental. No solamente con la promoción, no solamente con el planeamiento adecuado que pueda producir una gestión adecuada, sino su interrelación entre ellos, como por ejemplo, para empezar este evento que interrelaciona a los organismos electorales, como la propia gestión. Hay una diferencia en el mundo en términos de organismos electorales muy grande. Probablemente el expositor de Austria no conozca a quienes se encargan directamente de la gestión electoral en Austria. En Alemania, un alemán no conoce quién es los encargados de este proceso. Los suecos, los nórdicos, no saben, pues, y además no saben por una sencilla razón: no existen organismos electorales autónomos. Las elecciones las desarrollan entidades públicas ordinarias. Los formatos hay muchos. En nuestros países, particularmente en América Latina, tenemos hace más de un siglo organismos electorales autónomos. ¿Autónomos de quién? Del Ejecutivo, del Legislativo. ¿Por qué sucede esto que nosotros sí y ellos no? ¿Estamos más desarrollados? ¿Tenemos una mayor tecnología? Nada. Lo que hay allí es un tema de confianza. Mientras más confianza en el Estado, menos autonomía en relación, y digo autonomía en el buen sentido acá, en relación a un organismo distinto. Y en América Latina por eso es que produce organismos electorales autónomos, como luego se hace también en los países del este, en África y en Asia. Y entonces los organismos electorales tienen que producir confianza. Y confianza quiere decir interrelación entre ellos, confianza también con el Ejecutivo, el poder que indudablemente se tiene que también plantear como voluntad política llevar adelante esto, así como los partidos en el Congreso. Si no se genera confianza con los partidos, esto no es posible. No hay ninguna parte en donde se haya producido voto electrónico sin que los partidos hayan podido entender y aceptar y colocar esto como una ventaja para todos y para ellos también. La desconfianza de los políticos es simplemente por desconocimiento, no.
es una desconfianza legítima, porque lo que está en juego es el poder, no está en juego cualquier cosa, porque en términos tecnológicos, ustedes se ponen a pensar, por cada segundo se transmite a través del mundo virtual dinero, datos, información. No se va a poder transmitir votos. Ese pequeño núcleo de números que transmite cualquiera de las soluciones tecnológicas, eso es posible. Obviamente con todos los argumentos que los expertos, como el doctor Hernández y otros, lo han señalado acá. Entonces, la confianza tiene que producirse, tiene que mantenerse, porque lo peor que puede ocurrir en un país es que ese proceso escalonado y paulatino, sereno y responsable que se tiene que hacer, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Porque allí cuando se coloca voto electrónico y se retira, es lo peor que puede existir. Efectivamente, los organismos electorales tienen una tarea y una delicadeza política extrema, porque no pueden fallar. Si una elección falla y está cubierta de un manto de baja confiabilidad y, de una manera, insinuación de fraude, en realidad el sistema corre peligro. Y en nuestros países donde las instituciones son débiles, indudablemente esto es peor. Pero hay algunos retos que tienen que acompañar y es necesario entenderse en nuestro país, que es sumamente necesario. Las políticas públicas en relación a lo que es las tecnologías de la información. Y en nuestro país lamentablemente estamos atrasados. O sea, sin políticas públicas de tecnología de la información, en realidad esto es cada vez mucho más complicado. Porque hay una brecha que se señala de manera constante, la brecha tecnológica. Es decir, algunos tienen acceso, otros no tienen acceso. Pero hay otra brecha que es tan igualmente importante que no lo he escuchado acá, que es el tema de la brecha generacional. La brecha generacional. Hoy, los que tienen menos de 18 años son nativos digitales. Cualquiera de sus hijos, sobrinos, hermanos que maneja un iPad, se lo entregan sin saber absolutamente nada, no necesita un tutorial, puede comprometerse con esto de manera natural. Lo que hoy muchas veces los políticos, nosotros también y mucha gente, tiene resistencias a la tecnología, tiene que ver también con sus percepciones y cosmovisión de un tema digital y tecnológico. Nunca me voy a olvidar que en el periodo donde estuvimos dirigiendo estos proyectos en OMPE, un político en estos pilotos, le enseñamos cómo debía votar, con su partido, y la verdad era además touchscreen, y en el momento que quería votar se demoró mucho, y se demoró mucho porque temía equivocarse, y entonces luego apretó de tal manera la pantalla que se la tumba, ¿no?, para asegurar su voto, ¿no? En realidad esto, digamos que es una anécdota, no ocurre pues no ocurre y no ocurrirá de un tiempo a esta parte con lo que sería el electorado mayoritario, que ahora son los nativos digitales. Pero hay un aspecto que en nuestro caso me parece fundamental y es necesario relevarlo. Con el voto electrónico se elimina el voto nulo y el voto en blanco. Ese es en relación al votante, pero hay un aspecto que mejora sustantivamente en el caso peruano en relación a los miembros de mesa. El doctor Tábara señaló que este es uno de los procedimientos electorales más complicados, complejos y a veces innecesarios. Llenar 5 actas, 4 actas, donde se equivocan. Los miembros de mesa muchas veces suman mal. Producto de eso es lo que se llama las actas con error material. En el caso peruano son miles, donde se pierden votos. Esto con el voto electrónico se elimina. Es uno de los aspectos que yo quería relevar. Un aspecto que me parece fundamental es lo siguiente en términos organizativos. El voto electrónico lo que hace es reducir el número de electores por mesa. En el caso peruano sabemos que es hasta 200 electores por mesa. En algunos casos, cuando se fusiona mesa, puede ser un poco más.
Se han hecho cálculos que con, digamos, una votación electrónica esto podría subir a 400, 600, depende cómo está la verificación. A reducir las mesas se reduce el número de locales, pero a reducir el número de locales, en términos de densidad poblacional, se aleja el local de los electores, sobre todo en zonas rurales. Y por lo tanto hay una planificación que debe estar pensada en términos de relación justamente votante, mesa y local. Lo peor que puede ocurrir entonces es alejar a los electores allí donde se hace necesario la cercanía. Y con esto termino, disculpen que me he ampliado un poco el tiempo, es el tema que ahora están trabajando el RENIEC y entiendo que también la OMPE, el tema de georreferencial al elector. En muchos países, en América Latina, el día de la elección no existe transporte público, porque la gente va a votar de su casa al centro de votación en corto tiempo. Y acercar eso quiere decir, entonces, que el centro de votación tiene que organizarse de tal manera que esté cerca de los votantes en un perímetro adecuado. Eso requiere cambios. Todos estos cambios, que implican también cambios, sobre todo en normas legales, no en general, sino también en particular relativas, por ejemplo, a la parte de la administración pública. Todos saben en los organismos electorales que se padece constantemente en términos de presupuesto y para reglas que están pensadas en instituciones que tienen un tiempo ordinario que se mantiene, que no tienen plazos preclusivos y que en el caso de una votación se tiene que realizar sí o sí. Si no, eso pone en peligro el sistema en su conjunto. La experiencia de IDEA Internacional en relación con el tema del voto electrónico. IDEA Internacional es un organismo internacional formado por 28 países, 28 democracias, que tiene como finalidad promover la democracia en el mundo y que se enfoca en procesos electorales, en fortalecimiento de partidos y otros temas, y que trabaja fundamentalmente a partir de generar conocimiento comparado, espacios de diálogo, espacios de reflexión. Y hemos, a lo largo de los últimos años, promovido una reflexión en relación con el tema del voto electrónico. Muchos de los resultados de esta reflexión están en esta publicación que recomiendo revisar. Esta es la versión en inglés, Introducing Electronic Voting, Essential Considerations, pero hay una versión también en castellano en la web. Por lo tanto, sabiendo que muchas de las cosas que voy a mencionar están por escrito y que pueden ser consultadas, voy a ir rápidamente en los pocos minutos que tenemos para los comentarios. Un primer elemento que recoge la publicación y que quisiera rápidamente señalar tiene que ver con algunas recomendaciones a tener en cuenta en el debate sobre la introducción del voto electrónico. Y en primer lugar está la necesidad de definir claramente los objetivos y el motivo por el cual se introduce el voto electrónico. Eso se ha dicho de alguna manera, quisiera reiterarlo, porque evidentemente no se trata simplemente de poner un sistema más bonito, más moderno, sino de responder a las necesidades que tiene el proceso electoral en cada país. Entonces, el que sea explícito para qué es que se introduce el voto electrónico es sin duda un tema fundamental. En segundo lugar, asegurarse que el voto electrónico sea la solución más apropiada para el contexto del país. Y es algo que la OMPE viene ya trabajando hace mucho tiempo, porque no se trata de importar un sistema que no es propicio para nuestra realidad, sino que sea algo adecuado para las realidades, no es una sola la realidad de cada país, sino las realidades de los distintos votantes. En tercer lugar, y algo que ha sido también señalado, ha sido señalado por Fernando Tuesti y por otros expositores, que es fundamental, es que el proceso de introducción del voto electrónico sea parte de un consenso entre todos los actores políticos, ¿no? Apenas hay problemas con una elección, si hay algún partido, alguna agrupación, algún candidato que se queja del sistema de votación, entonces eso evidentemente perjudica la legitimidad de los resultados, y es muy importante, por tanto, que el paso
de un sistema de votación manual como el que tenemos a un sistema de votación electrónica sea producto de un amplio consenso, de un convencimiento de todos los actores de que ese es un sistema seguro y que estamos yendo a un proceso que va a recoger la voluntad ciudadana de mejor manera que la votación manual. Y entonces estos espacios, como el de hoy y otros, sirven para ir cimentando esa confianza e ir cimentando ese consenso entre los distintos actores. En cuarto lugar, el asegurar la educación de los ciudadanos en relación con el voto electrónico, no solamente en cuanto a cómo funciona, sino también el por qué es que se da este paso, cuáles son las ventajas que trae para la mejor votación de estos ciudadanos y, por lo tanto, que la confianza no solamente esté entre los actores principales del proceso, entre los actores electorales, sino también entre la gente que es la que finalmente hará uso de este sistema en el proceso electoral. Y finalmente, la importancia en cuanto a valorar los momentos, los distintos momentos políticos para la implementación del voto electrónico. Si estamos en un contexto de mucha desconfianza, polarización, de una situación política compleja, no es el mejor momento para introducir el voto electrónico. En cambio, en situaciones de confianza política, de partidos que de alguna manera participan de manera más tranquila en un proceso electoral, pues es mucho más fácil, ¿no? Hemos visto que sistemas, en muchos países donde los sistemas de votación electrónica desde una perspectiva técnica pueden ser muy confiables o son señalados como bastante seguros, si es que no hay al mismo tiempo el correlato de confianza política, pues son discutidos y es complicada su aplicación. Entonces, el tener estos criterios en cuenta ayuda muchísimo a pensar también los temas de seguridad, protocolos, estándares, etcétera, que son temas más técnicos en la introducción del voto electrónico. Entonces, dicho esto, quisiera mencionar muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, algunas de las ventajas que podría tener en el Perú, sin duda, la introducción del voto electrónico. Ya algunas también han sido mencionadas por Fernando Tuesta. La primera es la posibilidad de eliminar cualquier manipulación de los resultados en la mesa de votación. Si bien es cierto, la presencia de ciudadanos sorteados, con presencia de personeros, etcétera, garantiza de alguna manera que las mesas no van a ser manipuladas por un solo actor electoral. Siempre escuchamos historias de algún trasiego de la voluntad popular en las mesas, ya sea porque los personeros se ponen de acuerdo en cuanto a la asignación del voto preferencial u otros aspectos. Siempre son temas en general menores, eso nunca ha vulnerado la legitimidad de los procesos electorales en el Perú, felizmente, pero siempre hay historias. El voto electrónico garantizaría que no haya manera, digamos, de modificar en mesa los resultados de la votación. En segundo lugar, se ha mencionado también como una ventaja, y yo creo que hay que señalarla explícitamente, la posibilidad de reducir el número de mesas y por lo tanto convertir la logística de la elección en un proceso un poco más sencillo, teniendo sí en cuenta que al reducir el número de mesas se podría también pensar en la reducción de locales, lo cual en Lima o en las grandes ciudades no sería un problema, porque si en la UNI o en el Estadio Nacional, que son grandes centros de votación, en vez de tener, no sé, 100, 200, 300 mesas, se tiene 50, 70, pues en buena hora. Pero cuando esta reducción se hace en zonas rurales, ya la cosa es un poco más complicada y la OMP sí tendría que ser muy cuidadosa de no reducir los lugares de votación para no alejar la mesa de votación del votante. Lo ha mencionado también Fernando Tuesta, creo que hay que subrayarlo porque una modernización del sistema de votación no debe servir solamente para que sea más fácil el proceso para la autoridad electoral, sino para que sea más fácil para el ciudadano. Y en ese sentido, ayudar al proceso que ya han iniciado la OMP y el RENIEC de georreferenciación,
mejor dicho, este proceso ayudará también a hacer esto de manera más eficiente. Los electores deberíamos, en efecto, como se ha dicho, poder ir a votar a pie, si fuera posible, y los electores en zonas rurales no tendrían que desplazarse por horas para ir a votar, sino que tendrían que tener mecanismos de voto cercanos a su domicilio. Entonces, que el voto electrónico no signifique que al elector se le dificulta la cosa, sino al revés, que al elector se le facilita el sistema de votación. Un elemento final de gran ventaja puede tener que ver con la rapidez en la entrega de los resultados. Hemos visto en los últimos procesos que la demora en el conteo ha traído algunas especulaciones, dificultades. El voto electrónico permitiría una información casi inmediata después de que se han cerrado las mesas de votación, porque en efecto la consolidación de la información puede ser muy rápida y eso eliminaría cualquier discusión en relación con los resultados. Para empezar, las llamadas encuestas de boca de urna, que son procedimientos tan poco confiables para predecir el resultado final. En minutos podríamos tener ya el resultado final de la votación, y eso creo que ayudaría muchísimo a generar un clima de confianza en el día, en la jornada electoral, ¿no? Paso rápidamente, en los 2-3 minutos que me quedan, a mencionar, a subrayar, porque algunos han sido también mencionados, algunos requisitos fundamentales en cuanto a los sistemas de seguridad y a los estándares que se usan. Creo que es importante que se cuente con mecanismos permanentes de monitoreo y certificación del sistema de voto electrónico establecidos por una entidad independiente. Ya la OMPE está trabajando en esos procesos, pero ayuda muchísimo el tener mecanismos de monitoreo y certificación que no sean solamente al inicio del proyecto, sino que se den a lo largo de la implementación del voto electrónico. En segundo lugar, me parece importante subrayar, también la OMPE lo está considerando, pero es importante que quede claro de manera muy explícita que los organismos electorales deben tener control completo sobre el sistema de voto electrónico. Eso no es algo que se puede terciarizar. Es importante que la OMPE, con la fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, pueda controlar el conjunto del proceso de votación electrónica, ¿no? Y para eso es necesario tener los recursos, tanto económicos como técnicos, para lograrlo. En tercer lugar, también señalar que la transparencia en cuanto a la manera como se diseña el sistema y en cuanto se aplica el sistema tiene que ser total. Es muy importante para la generación de confianza que haya transparencia absoluta en cuanto a la manera como el sistema se va a implementar. Se acabó el tiempo, termino simplemente señalando que este proceso tiene que verse como un proceso gradual, ¿no? No es una cosa que se implementa de un día para el otro, y en efecto en los próximos años también habrá mejores condiciones para que los ciudadanos se acostumbren a un mecanismo nuevo de votación. Cuando empezábamos a discutir estos temas hace 10 años, yo era más bien escéptico porque veía las dificultades que tenían muchas personas mayores frente a la tecnología. Mi abuela no quería usar el cajero electrónico porque no le daba ninguna confianza recoger su jubilación del cajero y prefería hacer su cola y cobrar su jubilación en ventanilla. Pero los nativos digitales, como se ha señalado hoy, pues tienen una aproximación totalmente distinta, ¿no? Y dentro de algunos años votar electrónicamente será lo natural, y lo extraño sería votar a través del papel. Y para decir esto, pienso en algo que escuché en relación con la pregunta que se le hizo a unos niños de escuela de 10, 11 años en Estados Unidos acerca de qué es una enciclopedia. Y los niños concluyeron que una enciclopedia era una especie de Wikipedia, pero impresa. Dentro de algunos años probablemente consideraremos que el voto electrónico es la manera natural de votar y que más bien lo extraño sería hacerlo a través de un papel. Muchas gracias. El primer elemento que encuentra el ciudadano cuando emite su voto en una urna electrónica es el ticket impreso, y eso es lo que le da la seguridad, eso es lo que le da la confianza sobre
ese elemento electrónico que está utilizando para votar. Lo mismo sucede para los partidos políticos. La emisión del acta al final de la votación es lo que les da la confianza, si es que ellos efectivamente tienen confianza sobre el instrumento electrónico. Y aquí es donde es si tienen. ¿Por qué digo que es si tienen? Los primeros elementos con que tenemos que trabajar para tener confianza en los elementos electrónicos en la votación es primero el que la ciudadanía se familiarice con el equipo y tenga confianza en él. ¿A medida de qué? De la promoción, del uso y de estar constantemente utilizando las urnas electrónicas, no solamente en la votación, sino en algunos otros eventos donde se tenga que utilizar voto de por medio. Y en el caso de los partidos políticos, bueno, pues es trabajar también con ellos en el sentido de no solamente decirles que el equipo es confiable y demás. Y aquí voy a un punto importante. ¿Por qué no esta parte de la auditoría que se le tienen que hacer a los equipos y de lo que se ha hablado de poder respaldar que un equipo está funcionando tal y como se quiere que funcione? Y aquí lo que decía el doctor Héctor sobre tener los requerimientos precisos de qué quiere hacer y para qué se quiere hacer en los equipos de votación. Bueno, pues el trabajo de nosotros como institutos electorales es ver la forma en que esos equipos puedan ser también auditados por los partidos políticos, pero no solamente en su forma electrónica, no solamente en lo que emite el mismo instrumento, sino que sean auditados también en una forma integral, junto con todo el proceso electoral. Ya se hablaba de se evita con el uso de instrumentos electrónicos, que es la eliminación del voto nulo por error, o los votos blancos, o el mal llenado de las actas. Creo que tiene que ser un conjunto de todos los elementos que conforman un proceso electoral o un día de la jornada electoral, donde se tiene que hacer una auditoría. Ahora, no hablo de una auditoría simplemente de los partidos políticos, sino también de instituciones independientes que se aboquen a auditar todos los elementos, sí, ahora del instrumento electrónico. No universidades nada más del país, no instituciones independientes del país nada más, sino buscar hacer una auditoría más universal. Y creo que este tipo de reuniones abona precisamente a que se pueda gestar un órgano independiente entre varios países para poder hacer un común en la intención de hacer auditables o hacer auditorías para los instrumentos electrónicos. ¿Por qué? Porque el trabajo de la OEA puede abonar a que se haga una auditoría entre varios países que pueda tomar los elementos de estos instrumentos electrónicos que ya se están utilizando a lo largo de toda América Latina y poder tomar cuestiones muy específicas que permitan darle una auditoría completa a los instrumentos electrónicos y no solamente la auditoría que en el mismo país se pueda hacer. Esto creo que le daría un respaldo mayor a lo que un instrumento electrónico conlleva. Les decía que poner a disposición de los actores políticos el código fuente también es algo que ya tocaron y que pues no está en duda. Por supuesto que el código fuente tiene que ser auditado no solamente por los actores políticos, sino por quien sea. Si uno realmente hace equipos de votación electrónica que no tienen truco, que no tienen nada escondido, pueden ser auditables por cualquiera, ¿no? Esa sería la intención. Los que están a favor, en el caso de los partidos políticos, los que estén a favor de la votación electrónica al momento de hacer una auditoría, pues van a abonar a que este elemento sea utilizado. Y los que están en contra, al no encontrar ningún
algún problema en el funcionamiento de los instrumentos electrónicos, pues va a ser un respaldo mayor precisamente para fortalecer ese elemento de votación. Creo que la auditoría en ese sentido nuevamente viene a ser el punto nodal en lo que sería la seguridad y la confianza, no solamente de los ciudadanos, sino también de la parte de los actores políticos. Un elemento que también tiene que ver con la seguridad y que también lo tocaron hace un momento fue qué hacemos con la votación una vez que se termina de recibir ya en cada una de las casillas. La forma de transmitir los resultados hacia la sede central para poder sumar la votación de cada una de las casillas y poder tener resultados preliminares de la votación es un elemento que también debe de cuidarse. Ya hablaban de los diferentes mecanismos para poder guiar estos resultados, que pueden ser ya sea voto por voto o sea también conectando la máquina al final solamente a algún tipo de red o elemento que pueda transmitir los resultados para que lleguen al final y se sumen ya en la sede. Ahí también tenemos que tener cuidado con esta parte de la seguridad, y esto va unado al que un instituto electoral tenga que depender de una empresa para poder producir los elementos de votación. ¿Por qué? Porque no solamente se va a depender de que la empresa actualice el software, que la actualice el hardware, de que los programe para cada proceso electoral, sino que también se corre el riesgo de que el código fuente pueda ser procesado de una manera mala y esto pueda traer algún tipo de conflicto. Y ya se habló también de que la elaboración de los instrumentos electrónicos debe quedar en el órgano electoral precisamente para evitar todo ese tipo de susceptibilidades y que puedan ser un elemento de confianza para los ciudadanos y para quienes están compitiendo por algún cargo público, y esto no demerite en la elección en ningún momento. Hablaban también de la parte de la georreferenciación de los ciudadanos. Es un elemento que, para poder acercarle la votación, el lugar de votación a los ciudadanos, nosotros en el caso de México estamos divididos por secciones electorales. Una sección electoral está comprendida, una casilla está comprendida por 750 electores. Por cada 750 electores se instalan más casillas, y una sección por ley no puede tener más de 1.500 electores. Esto nos lleva a tener que instalar por lo menos 2 casillas en una sección, y esto hace que la ciudadanía tenga más cerca el centro de votación. Si nosotros utilizáramos el voto electrónico en México, estaríamos contando no solamente con una misma cantidad de equipos por cada una de las casillas que se instalan en el país, y estoy hablando de que en la última elección se instalaron 143.132 casillas. Entonces tendríamos que tener un número similar de equipos de votación. Si, como se vio aquí también, un equipo de votación puede recibir más de esa cantidad de votos, podrían hacerse centros de votación, pero estaríamos también alejando la votación del centro de votación de algunos ciudadanos. Entonces, también esa parte debe de considerarse al momento de implementar votación electrónica. La forma en que puede afectar la logística y el proceso que se utiliza en las elecciones para poder llevar a cabo la recepción de los votos. Por supuesto que conforme avanza el tiempo vamos teniendo nuevas tecnologías, y si dependemos de una empresa, pues el avance en esas nuevas tecnologías
va a hacer que nos veamos rebasados en algún momento por el uso de equipos que pueden resultar obsoletos, sobre todo porque no organizamos elecciones cada año, sino que en algunos casos 2 años o 3 años para la siguiente elección. Esto puede hacer que los equipos sean obsoletos. Hay que buscar una forma de evitar esa obsolescencia de los equipos, y esto puede ser tal vez a partir de no contratar con empresas, sino más bien hacer equipos propios con sistemas embebidos que estén simplemente ahí en el equipo para poder ser utilizados. Por supuesto que hay que tener planes de contingencia para todos. En el caso de los sistemas de votación electrónica, pues igual que el teléfono celular o que una computadora o cualquier otro elemento de electrónica puede fallar y puede tener algún problema. Ya lo decía el doctor Héctor Hernández, ¿no? Esto de que es inevitable la falla. Yo también diría que aquí existe la ley de Murphy, ¿no? Entonces, hay que ver también esta parte de a qué le vamos a sumar el plan de contingencia, a todo el equipo, a todo el proceso, o a qué parte le damos mayor importancia. Por supuesto que todo tiene que tener un plan de contingencia, sin embargo, lo que más nos interesa en el día de la jornada es respaldar o darle o cubrir el uso de la boleta electrónica o del equipo electrónico para que funcione y que no haya ningún problema en la recepción del voto. Lo dejo aquí, simplemente era rescatar un poco de lo que los compañeros no habían querido tomar, y lo demás creo que ahí quedará. Gracias.